Le doy la bienvenida al tema número 3, técnicas y herramientas de evaluación. Este es el video número 8. Como ya hemos visto en videos anteriores, el proceso de evaluación tiene tres partes. Cuando hablamos de técnicas y herramientas de evaluación, nos estamos centrando en la primera parte del proceso, que es la parte de obtener la información. Usted sabe que ya tiene que hacerse la pregunta ¿qué quiero evaluar? Y también debe preguntarse ¿para qué quiero evaluar? Esas dos preguntas le van a servir para que usted defina el tipo de evaluación que va a aplicar. Una vez que usted ha definido el tipo de evaluación que ha de aplicar, por ejemplo, una evaluación diagnóstica, una evaluación criterial, una autoevaluación, etcétera, lo segundo que usted debe preguntarse es qué técnicas y qué herramientas o instrumentos voy a utilizar para obtener la información. Es aquí donde hablamos de técnicas y herramientas de evaluación. Expliquemos un poco los conceptos. Una técnica de evaluación refiere a la estrategia, al cómo usted va a obtener la información. En cambio, una herramienta o un instrumento de evaluación refiere a con qué usted va a obtener esa información. La técnica, el cómo, y el instrumento, el con qué. Si hablamos de técnicas, existen muchos tipos de clasificarlas, muchos tipos de clasificaciones. Para algunos existen las técnicas de observación, las técnicas de interrogación o las técnicas mixtas que combinan las dos anteriores, y cada una de ellas tendrá sus propios instrumentos. Para otras personas existen las técnicas de observación sistemática de situaciones orales, de ejercicios prácticos o de pruebas escritas, y también cada una tendrá sus propios instrumentos. Existen, aparte de estas dos, muchas otras formas de clasificar las técnicas y los instrumentos de evaluación. No se preocupe usted por conocer o mucho menos memorizarse todas las técnicas e instrumentos que existen, ya que estas varían bastante. Lo importante que usted debe saber es que existen algunas técnicas que refieren a cómo obtener la información y existen algunos instrumentos que refieren al con qué voy a obtener esa información. Es importante que usted, al momento de preguntarse qué técnica y qué herramienta voy a utilizar en mi asignatura, en mi curso, en el semestre en el que estoy en la universidad, usted sepa y se dé cuenta, como ya hemos dicho, que existen muchas técnicas y existen muchas herramientas. Una primera idea muy importante que debemos dejar clara es que no existe una técnica o una herramienta que sea mejor o que sea peor que la otra. Todas las técnicas y todas las herramientas serán buenas o serán malas dependiendo de lo que usted quiera evaluar, dependiendo de lo que usted haya definido. Si usted ha definido evaluar algo específico y si usted ha definido el para qué evaluar ese algo específico, algunas técnicas y herramientas serán más pertinentes y otras técnicas y herramientas serán menos pertinentes. Entonces, repito, esta es una idea muy importante. No existe una técnica o una herramienta mejor o peor que otra. No existe un docente que sea peor o mejor que otro porque use una técnica más que otra. Todas las técnicas son buenas siempre y cuando respondan a lo que usted quiere evaluar y respondan a aquello para lo que usted quiere evaluar. Por lo tanto, las técnicas y herramientas dependen de su decisión. Si bien no existen técnicas y herramientas mejores y peores que otras, lo que sí existe son algunas recomendaciones, algunos consejos para usar cierto tipo de técnicas y herramientas. Por ejemplo, si usted ha decidido usar una evaluación diagnóstica o una evaluación formativa o sumativa, una técnica que le puede servir mucho es la observación directa. Y algunos instrumentos que le pueden servir son la lista de cotejo, el registro anecdótico, etc. Si, por ejemplo, usted ha decidido usar la autoevaluación o la coevaluación,
La técnica de ejercicios prácticos le será muy útil y los instrumentos que puede usar son los proyectos, los mapas mentales, etcétera. Entonces, repitiendo, no hay una técnica mejor o peor que la otra. Sí podemos darle algunos consejos dependiendo del tipo de evaluación que usted ha escogido. También podemos darle algunos consejos dependiendo de algunos criterios. Por ejemplo, ¿cuántos sujetos tiene en su clase? ¿Con cuánto dinero cuenta usted para evaluar? ¿Cuánto tiempo tiene disponible para evaluar? ¿Qué contenidos quiere evaluar? ¿En referencia a qué quiere evaluar? ¿Bajo qué perspectiva quiere evaluar o sobre quién o a quiénes quiere evaluar? Por ejemplo, si usted tiene un curso en el que tiene muchos estudiantes, será mejor que use un test o una encuesta. Si tiene un solo estudiante, podrá aplicar una observación directa. Si tiene un pequeño número de estudiantes, una técnica de grupo le podrá servir. Otro ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene usted? Si usted tiene poco tiempo para evaluar, aplique un test, aplique una técnica grupal. Si usted tiene mucho tiempo, aplique una encuesta o una entrevista. Estos son algunos consejos, algunos tips que le pueden servir. Cuando hablamos del caso específico de la evaluación por competencias, otros tips que le pueden servir o ser de utilidad son los siguientes. Usted debe recordar que toda competencia es la combinación de tres atributos: un atributo cognoscitivo, un atributo procedimental o de habilidades y un atributo de actitudes. Dependiendo cuál de los tres atributos dominan más su competencia, dependiendo del verbo de su competencia y qué atributo está resaltando, habrán algunas técnicas y algunos instrumentos que le serán más útiles que otros. Por ejemplo, la resolución de ejercicios y problemas le será muy útil si su verbo está privilegiando una habilidad o procedimiento o tal vez una actitud, y no le será muy útil si su verbo está privilegiando un conocimiento. De la misma manera, la exposición de un tema le será muy útil si el verbo de su competencia privilegia un conocimiento o un procedimiento o habilidad, y no le será muy útil si privilegia una actitud. Entonces, dependiendo de qué verbo tiene su competencia, también habrán algunas técnicas y algunas herramientas que le serán más pertinentes. Es importante también tomar en cuenta lo siguiente. Usted es docente en una universidad, en un centro de educación superior. Por lo tanto, usted va a aplicar su evaluación de competencias en la universidad. Es importante que hagamos evaluaciones de competencia en la universidad utilizando distintos tipos de técnicas y herramientas. Pero ya que hablamos de competencias, ya que hablamos de un desempeño, de un saber hacer, de algo que el estudiante debe saber hacer bien, lo ideal sería, más que evaluar en la universidad, hacer un diseño de evaluación que tome en cuenta la universidad y que tome en cuenta el desempeño del estudiante en algún lugar de trabajo. Si usted pudiese conseguir alguna empresa, alguna fábrica, alguna institución en la que su estudiante pudiese ya aplicar las competencias que está desarrollando, eso sería óptimo para la evaluación que usted haga. Y sin duda alguna, lo más ideal que existiría en el campo de evaluación por competencias es que usted evalúe a su estudiante en un escenario real, es decir, desempeñándose y trabajando directamente en un lugar, en una fábrica, institución, empresa, etcétera. El ideal de la evaluación por competencias es evaluar al estudiante en un lugar real de trabajo, en un escenario real. Sabemos que esto no siempre es posible, pero es la idea a la que debemos tender. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación por competencias, ¿evaluamos en la universidad? Sí. ¿Sería ideal evaluar en la universidad y en un lugar de trabajo? También. Pero lo más óptimo y adecuado sería evaluar a un estudiante en un lugar real de trabajo. Eso sería lo óptimo en el campo de la evaluación.
Sabemos que no siempre es posible, entonces dependerá del estudiante, del curso y del momento para que usted use uno de estos tres tipos de escenarios al momento de evaluar las competencias. Finalmente, dejemos muy clara la siguiente idea. Todos los profesores, todas las profesoras, todos los docentes nos ponemos nerviosos al momento de elegir una técnica y una herramienta, porque no existe nadie que haya nacido sabiendo cuál es la mejor y cuál es la peor. Lamentablemente no existe una lámpara que podamos frotar de la cual salga un genio y nos diga, mira, para tu materia, para tu asignatura, esta es la mejor herramienta, esta es la mejor técnica. No existe la varita mágica, no existe el genio de la lámpara. Además, que todas las asignaturas, todos los cursos se mueven en distintos contextos. No es lo mismo que yo dé un curso en La Paz a que lo dé en Tarija. No es lo mismo que yo dé un curso en Pando a que lo dé en Santa Cruz. No es lo mismo que mi asignatura se imparta en la noche que en la mañana. No es lo mismo que yo tenga 30 o 10 o 5 estudiantes. No es lo mismo que mi curso sea presencial, sea semipresencial o sea virtual. Hay muchos elementos que condicionan mi asignatura y por lo tanto son muchos los elementos que condicionan las técnicas y herramientas que yo puedo escoger. Le he proporcionado algunos consejos, algunos tips que le deben ayudar, pero sin duda alguna lo más importante es que usted sea creativa, sea creativo al momento de escoger su técnica y herramienta. Usted debe definir una vez más qué quiere evaluar y debe definir para qué quiere evaluar. Una vez que usted define esas dos cosas, usted debe seleccionar la técnica y la herramienta. No tenga miedo, usted debe ser valiente, nadie puede tomar esa decisión por usted. Solo usted conoce a su curso, solo usted conoce la modalidad de su curso, solo usted conoce a los estudiantes de su curso, solo usted conoce todo el contexto en el que su curso se desenvuelve. Por lo tanto, sea valiente y elija, seleccione las técnicas y las herramientas que crea usted que responden mejor al qué quiere evaluar y al para qué quiere evaluar. Es solo con la práctica y es solo con el ensayo y el error que usted ha de ir perfeccionando el arte de evaluar las competencias. Ningún docente en la historia de la evaluación por competencias ha aplicado la técnica y la herramienta perfecta y ha hecho una evaluación perfecta. Todos los docentes hemos tenido que lanzarnos a la piscina, escoger técnicas y herramientas y a través de la práctica, a través del ensayo y el error, hemos ido perfeccionando y hemos ido mejorando nuestra forma de evaluar. Muchas gracias por su atención y no deje de ver el siguiente video.